Abrimos la carpeta y veríamos un número de archivos, pero solamente ejecutaremos como administrador el archivo de script llamado add store. Y luego tendremos que esperar hasta que finalice todo el proceso. Si te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y con campanita activada para que no te pierdas ningún video sobre reparaciones USB, sistemas modificados, personalización y mucho más. ¿Habías instalado alguna vez la Microsoft Store en un sistema operativo LTCC oficial o modificado? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios. Una vez finalizado el proceso, si vamos al menú inicio, al apartado de aplicaciones, ya veríamos la Microsoft Store. Ahora vamos a abrirla a ver si funciona. Y sí, funciona perfectamente. Quiero destacar que este método es totalmente funcional tanto para los sistemas LTCC oficiales como para los sistemas operativos modificados, que si no sabes lo que son, te dejo ahora mismo una lista de reproducción con varios de ellos para que le eches un vistazo.